Soy Cristian Monge, fotógrafo, y esto es Fotografía desde tu casa, un taller online a través de Escuela Abierta que se abre para que podamos aprender de fotografía a través de nuestras casas. Antes que todo, eso sí, les deseo que todos estén bien en sus casas, estén sanos, que nos cuidemos. Yo feliz de poder enseñarles los conocimientos de la fotografía a través de este taller, así que les doy la bienvenida a este primer taller de fotografía desde la casa y bienvenidos. Bueno, lo primero que tengo que partir diciendo como profesor de fotografía es que la práctica finalmente va a ser al fotógrafo. Es decir, que si yo no practico fotografía es muy difícil que aprenda fotografía. Para aprender fotografía naturalmente tienen que sacar fotos, sacar fotos, sacar fotos. Algunos errores tendrán al principio, como todos, como lo tuvimos todos, pero virtualmente solamente sacando fotos se aprende fotografía. Es muy difícil que nosotros aprendamos a cocinar solamente leyendo sobre cocina. Lo mismo en fotografía. Si queremos aprender fotografía realmente tenemos que sacar fotos, así que la práctica es esencial. Por eso que este taller básicamente va a ser netamente práctico, es decir, vamos a sacar fotografías en nuestros hogares, les voy a ir enseñando cómo poder hacerlo. Aunque esta primera clase va a ser más que nada una charla, para que nos vayamos conociendo virtualmente y que vayamos hablando sobre fotografía y qué es la fotografía y cómo entender la fotografía. Primero que nada, no existe una metodología en la fotografía, sino existen montones. Al mismo tiempo, también existen muchas áreas en la fotografía. Un método que sirve para un tipo de fotografía no sirve para otro tipo de fotografía. Así que básicamente la exploración de la fotografía es enorme. Incluso el fotógrafo más profesional siempre se especializa en un área. Es cierto que podría hacer todas por su conocimiento, etcétera, pero es muy difícil que sea un experto en todas. Y los métodos y cámaras que se ocupan también son diferentes. Los orígenes de la fotografía se remontan a la cámara oscura en China alrededor del siglo III a.C. aproximadamente y después pasa a Occidente gracias a las rutas comerciales. La cámara oscura es una caja, naturalmente, una caja oscura, con un agujero por donde se proyecta la luz en el otro extremo de la caja de manera inversa. De manera inversa básicamente porque la luz viaja en línea recta. Este invento se mezcló con procesos químicos y descubrimientos en Europa en el siglo XVII. Estos descubrimientos tratan sobre el efecto que tiene la luz sobre los haluros de plata. Es decir, finalmente se dieron cuenta de que estos químicos eran sensibles a la luz. Y poniendo un material fotosensible dentro de una cámara oscura se podría tener una reproducción, es decir, una fotografía. No obstante, muchas veces esto tenía cierto inconveniente porque al ser estos materiales sensibles a la luz, si uno los sacaba al exterior, se velaban. Así que de ahí otro proceso químico como el fijador terminaron determinando el descubrimiento de la fotografía, es decir, poder reproducir una imagen a través de una cámara oscura, fijarla y poder sacarla al exterior sin que se velara. Fue así precisamente como nace la fotografía y se hace la primera fotografía registrada hasta hoy en día. La realizó un francés llamado Joseph Niepce en 1826 y se podría considerar la primera fotografía de la historia. De ahí en adelante la fotografía se hizo tremendamente popular y se distribuyó a través de todo el mundo hasta hoy en día. Yo cuando estudiaba fotografía me hicieron hacer una cámara oscura. De hecho la conservo hasta hoy en día y saqué fotografía a través de una cámara oscura. Uno podría hacerse una cámara oscura en la casa. En realidad no es muy difícil. Es una caja oscura con un cartón piedra, cartón negro. Esta es la caja oscura que yo hice cuando estudiaba fotografía. No se ve muy bonita porque lleva mucho tiempo, pero básicamente eso. Es una caja con una especie de puerta y con un agujero sobre un metal que en este caso es cobre. Es una caja hueca, ya donde se pone el material fotosensible en el otro extremo de la caja. Acá. ¿Ven? Y la luz se proyecta por acá. O sea, la luz entra por aquí y se proyecta por este otro extremo generando una fotografía. Yo saqué fotografías de hecho con esta caja. Estas son las fotografías que logré a través de esta caja. Son fotografías en negativo. Funciona virtualmente esto igual que un rollo fotográfico. Sin embargo, gracias a un laboratorio, pude pasarla a positivo. Tengo esta fotografía, por ejemplo, que realicé con esta misma caja oscura. Una fotografía que pareciera ser del siglo XIX, pero que en realidad es de algo más de 10 años atrás. Es una fotografía realizada en el Barrio República cuando estudiaba fotografía y naturalmente se puede hacer a través de una caja súper simple. La única limitancia para tener una caja oscura en su casa es que tienen que tener un laboratorio fotográfico donde poder revelar la imagen y después fijarla naturalmente y pasar del negativo al positivo.
Pero hablando de cámaras, a lo largo de la historia han habido un montón de cámaras, un montón de tipos de cámaras. Tenemos cámaras muy básicas, muy simples para aficionados, a cámaras profesionales. Una de las cámaras más básicas que existen son este tipo de cámaras, que son cámaras compactas automáticas. Son cámaras muy limitantes en cuanto en el aspecto técnico. Sin embargo, son óptimas para personas que no son fotógrafos, son aficionados a la fotografía, no necesitan más que esta cámara. Por ejemplo, para hacer un bonito registro de unas vacaciones. Quiero recalcar una cosa súper importante, que la cámara no hace el fotógrafo. ¿Por qué? Porque la fotografía nace de la cabeza. La cámara lo único que hace es reproducir lo que nosotros tenemos en nuestra cabeza. Así que la cámara, uno puede tener un equipo muy bueno o muy caro y finalmente ser un pésimo fotógrafo. O tener nulo conocimiento de fotografía, como también puede tener una cámara muy mala y ser un excelente fotógrafo. Un buen fotógrafo va a sacar una buena fotografía con la cámara que tenga. Siempre mis consejos en cuanto a cámara fotográfica son los siguientes, porque muchas veces me preguntan como profesor, me preguntan qué cámara debería comprarme. En realidad depende de lo que uno busque. Porque si yo voy a comprarme una cámara tremendamente cara y no voy a trabajar en ella, una cámara de arriba de $4.000, no me sirve nada tenerla si no le voy a sacar dinero. No voy a trabajar con ella, solamente la voy a tener en la casa y quizá por vanidad sacar una fotografía en la calle, con la posibilidad de que me lo roben y pierda el dinero que invertí en esa cámara, por ejemplo. Para la gente que quiere meterse a la fotografía e iniciar la fotografía de manera semiprofesional, existen unas cámaras que se llaman bridge o puente, que son intermedias entre compactas y con tecnicismo un poco mejores. Son cámaras que, eso sí, no tienen lente intercambiable, pero sirven para poder acercarse a la fotografía un poco más en el aspecto técnico. Desde hace muchos años los profesionales en fotografía han ocupado un tipo de cámara específica que son las reflex. La cámara reflex, para explicarlo de manera mucho más simple, es una cámara a base de espejo que nos permite ver a través del visor lo mismo que entra a través del lente. Esta misma lógica también corrió para las cámaras digitales. De hecho, existen hoy en día cámaras digitales reflex. Bien, es un legado de las cámaras análogas, pero finalmente en las cámaras digitales también existen cámaras reflex. Para entender las diferencias entre una cámara análoga y una digital, una a base de un mecanismo de rollo fotográfico y la otra de un sensor digital. Tenemos cámaras digitales como esta, como la 7D que tengo acá, y cámaras análogas como esta Zenith que tengo acá. Igualmente es súper entretenido jugar con ambas. A mí me gusta tanto la fotografía análoga como la digital, y de hecho ocupo las dos. A partir de la década 2000 para adelante, las cámaras digitales finalmente se comieron a las análogas. Sin embargo, la fotografía análoga se sigue ocupando hoy en día y aunque es más costosa, muchas veces tiene un romanticismo especial el ocupar un rollo fotográfico y el estar expectante de cómo salieron las fotos en vez de esa inmediatez que tiene la cámara digital actualmente. Sea como sea, digital o análogo, finalmente los mecanismos funcionan de la misma manera. O sea, las bases de la fotografía y los fundamentos en los cuales se sostiene la fotografía, especialmente con los tres pilares importantes de la fotografía que son el ISO, el diafragma o la apertura y la velocidad de obturación o el tiempo, son la base de la fotografía y existen tanto en la fotografía digital como en la fotografía análoga. O sea, básicamente las reglas para poder conseguir una buena fotometría y hacer fotografía virtualmente son las mismas. Naturalmente, este video sería tremendamente eterno si nos dedicásemos a enlistar cada uno de los tipos de cámaras que han existido. Han existido muchos tipos de cámaras a lo largo de la historia. Hay que destacar, por ejemplo, algunas cámaras como la SLR, por ejemplo, o las TLR, ejemplificada como la Rolleiflex. La Rolleiflex, por ejemplo, era interesante porque tenían se podría decir dos lentes, uno que servía para enfocar y otro para iluminar, por ejemplo. Hoy en día en las cámaras digitales existen diferentes gamas dentro de la fotografía. Tenemos gamas profesionales, gamas semiprofesionales o gamas aficionados. Ahora, entiendo que cuando uno estudia fotografía le da tremenda importancia e incluso se llega a amargar con los equipos. Dice, maldita sea, no tengo el dinero para comprarme este equipo o este otro equipo. Y la verdad es que no es necesario llegar a ese tipo de extremo de tener que amargarse porque en realidad, como les dije anteriormente, el equipo va a depender de lo que uno quiera sacar fotografía. Es decir, que uno podría sacar perfectamente excelentes fotografías con una cámara Rebel, por ejemplo. Pero por lo general, un fotógrafo profesional puede sacar una foto perfectamente buena con una cámara aficionado. Estas diferencias de gama entre profesional y aficionado en realidad son mejoramientos del mismo elemento. Es decir, que todos los elementos que nosotros tenemos en una cámara de alta gama, la tenemos en una cámara aficionado. Simplemente que se han ido modificando y han ido mejorando estos procedimientos. Por ejemplo, podemos entender que una cámara de aficionado puede tener 7 puntos focales y una cámara de alta gama como la 1DX Mark III
puede tener 19 puntos focales, que sirve, por ejemplo, si uno quiere sacar fotografía de deporte, pero si en realidad estoy aprendiendo fotografía, esas diferencias en realidad son mínimas. O sea, es decir, no me va a servir tener 19 puntos focales si voy a sacar fotografía, no sé, a las vacaciones, por ejemplo. O quiero sacar lindas fotografías de las vacaciones. Uno puede sacar lindas fotografías de las vacaciones con una cámara aficionado. Si puedo tener una cámara profesional y tengo el dinero para comprarla, genial. Pero si no, puedes sacar excelentes fotografías, mejores de gente que tiene una cámara tremenda y que no sabe sacar fotografía. Hoy en día los fotógrafos han tenido un gran estima con las cámaras mirrorless, que son cámaras compactas de la misma calidad que una reflex. Sin embargo, no es reflex, por lo tanto es una cámara mucho más pequeña y es de mejor accesibilidad, es decir, son más pequeñas y no pesan tanto como, no sé, como una 7D que tengo acá, que son tremendamente pesadas. Una mirrorless mucho más pequeña, sin embargo puede ser de igual calidad o incluso mejor en algunos casos. Al principio, cuando nosotros aprendemos fotografía, entendemos fotografía como un todo. En realidad, como les dije al principio, no siempre nosotros dominamos cierta área. Por ejemplo, yo nunca he hecho fotografía submarina. O sea, podría hacerlo con los tecnicismos, pero no tengo los equipos para hacerlo. Una de las fotografías que más nos gusta a todos, por ejemplo, es la fotografía artística. La fotografía artística se remonta al siglo XIX y básicamente venía del legado de la pintura. Muchos fotógrafos a principios del siglo XIX y mediados del siglo XIX se enfocaban un poco con la pintura como referencia. También existe la fotografía de retrato como un área independiente de la fotografía artística. Al comienzo de la fotografía hubieron fotógrafos súper destacados dentro de la fotografía de retrato, como Julia Margaret Cameron, por ejemplo, que ocupaban los retratos de manera artística y tenían un conocimiento maestro de la luz en cuanto a cómo poder administrarla dentro de una imagen, de un retrato. Ahora, ¿qué es lo que significa hacer un retrato fotográfico? Un retrato fotográfico lo que buscan realmente es la esencia de la persona. Y eso es un elemento súper difícil de manejar, aunque parezca fácil. Hoy en día el retrato está súper popularizado. Sin embargo, hay que saber ocupar el retrato. ¿A qué me refiero? Que hay que tener un factor psicológico al momento de hacer retrato fotográfico. Porque tienes que primero conocer a la persona para poder conseguir la esencia de esa persona. Para eso son súper importantes factores como la iluminación, como la composición, etcétera. Y en este aspecto no quiero ser despectivo, pero me refiero a que muchas veces una persona retratada puede mostrarse como esa persona quiere verse, no como es. Y quizás la pega del fotógrafo es al contrario, es sacar a la persona que lleva dentro. Otra de las áreas de la fotografía, y quizás una de las más conocidas y lucrativas, es la fotografía publicitaria. Para la fotografía publicitaria se requiere de mucho conocimiento técnico, especialmente en iluminación. ¿Por qué? Porque la fotografía publicitaria lo que hace virtualmente es vender un producto o vender algún tipo de marca o vender algún tipo de accesorio. Para explicarlo de mejor manera, finalmente si tú compras un producto que viste en una fotografía y te gustó por cómo estaba en la fotografía, significa que la fotografía publicitaria funcionó. Y podría estar familiarizado con la fotografía de moda. Aunque la fotografía de moda ya se había realizado anteriormente, a mediados del siglo XIX, no es lo mismo que un retrato la fotografía de moda, porque la fotografía de moda es algo similar a la publicitaria. Ocupa la modelo virtualmente para poder hacer ventas de algún producto determinado o algún accesorio determinado. Una de las referencias más antiguas que tenemos en la fotografía de moda la tenemos en la revista francesa La Mode Pratique, que ocurre esto en los años 20 aproximadamente o los años 30. Esta es una de las primeras puntos de difusión de la fotografía de moda. Otra del área de la fotografía la tenemos en la fotografía documental, que es una fotografía para ser archivada y para ser analizada sociológicamente y tiene contextos culturales, sociológicos, históricos, etc. Es una fotografía que deja un registro sobre una realidad X y desde un punto de vista político y social. Similar a la fotografía documental está la fotografía periodística o reportero gráfico. Tiene un carácter igual de información sobre algún acontecimiento, sin embargo tiene un carácter urgente, es decir, que a diferencia de la fotografía documental que necesita ser archivada, la fotografía periodística necesita ser de carácter informativo, es decir, tiene una urgencia igual como si fuese un diario. Necesita dar la información inmediata de un acontecimiento que esté ocurriendo. Durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, fotógrafos como Robert Capa son padres de la fotografía periodística y existen muchas áreas de la fotografía, como por ejemplo la fotografía aérea. La fotografía aérea se puede lograr a través de algún artefacto que esté en el cielo. Por ejemplo, hoy en día se ocupa mucho con drones,
facilita la fotografía aérea. Sin embargo, uno de los pioneros de la fotografía aérea la encontramos en Félix Nadar, un fotógrafo francés que en el siglo XIX, ya a través de estos globos que se elevaban, conseguía fotografía aérea. Aunque su calidad no es de la mejor, se podría decir pionero dentro de la fotografía hecha desde el aire. Tenemos también la fotografía submarina, que había nombrado anteriormente, que la fotografía submarina requiere de mucho tecnicismo porque necesita de equipos especiales. Equipo me refiero a equipo fotográfico como equipo de implemento para poder sumergirse al mar. De hecho, está relacionado con el buzo y es tremendamente cara. Por lo tanto, la fotografía submarina no es de fácil acceso. Uno de los detalles de la fotografía submarina es que dentro del mar los colores cambian. Es decir, el rojo a una cierta distancia de profundidad se vuelve un poco más opaco y después de, no sé, de 3 metros, el azul empieza a dominar, empieza a ser el dominante dentro de los colores en la fotografía submarina. Así que esos detalles técnicos también son súper importantes. Existe también la fotografía nocturna, que requiere ciertos manejos técnicos también, por ejemplo como trípode y manejos de velocidad, de obturación, y asociada un poco a ella está la fotografía astronómica, especialmente la fotografía planetaria, que es la fotografía que registra astros que están dentro del sistema solar, así como la fotografía a cielo profundo, que registra astros que están fuera del sistema solar. También son fotografías que requieren de ciertos conocimientos técnicos, hay que aprender fotografía antes de hacer este tipo de fotografía, de lo contrario es muy complicada. Una de las fotografías también más que se le tiene mucho estima es la fotografía paisajista o naturalista. Entre los pioneros de la fotografía de paisaje, bueno, el primer fotógrafo que sacó fotografía a paisaje fue Nips en 1826. No obstante, uno de los pioneros y uno de los fotógrafos más importantes fue un fotógrafo norteamericano llamado Ansel Adams, que él registró fotografía de paisaje y perteneció a un movimiento que se llamó el F64. El F64 se caracterizaba por tener un diafragma muy cerrado, por lo tanto lograba profundidad de campo muy altas. Y dentro de esta fotografía podríamos encajar también la macrografía. La macrografía se entiende como la fotografía que saca objetos pequeños pero lo hace grande. Es decir, por ejemplo, si yo saco una fotografía a una mosca, en la cámara fotográfica o en el registro que yo haga, finalmente la mosca se va a ver más grande de lo que es. Pero para eso se necesitan lentes macros también, que son lentes especiales para sacar fotografías de este tipo. Y finalmente tenemos la fotografía científica, que está restringida a un grupo de personas, especialmente al área de la ciencia, y que también requiere de instrumentos técnicos, es decir, de lentes específicos para poder lograr fotografía de este tipo. Así que como hemos visto, la fotografía es una amplia gama de técnicas y una amplia gama de cámaras, una amplia gama de áreas. Y lo invito para la próxima semana para que nos metamos de lleno a la fotografía, a agarrar nuestras cámaras. Como les dije, la práctica es el fotógrafo y es eso lo que vamos a hacer en este taller. Así que por ahora me despido. Les deseo que estén todos sanos en sus casas. Cuidémonos entre todos y finalmente los vemos la próxima semana para que nos sigamos divirtiendo en fotografía. Nos vemos la próxima semana. Chau.